Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a empezar un nuevo tema. Este tema es potencial eléctrico y trabajo eléctrico. Para este tema tenemos 4 fórmulas. Ya tenemos conocimiento de lo que es el trabajo de una fuerza, lo hemos visto el año pasado en física. Y bueno, las fórmulas son muy similares. Tenemos aquí el trabajo es igual a fuerza por distancia. También tenemos que el potencial eléctrico en función al trabajo que se debe realizar para trasladar o transportar una carga desde un punto A al punto B. Esto será igual trabajo sobre carga. B es el potencial eléctrico o voltios y se mide en voltajes, ¿ya? Entonces, para encontrar el potencial eléctrico necesitamos conocer el trabajo y la carga cuando está en función al trabajo que se debe realizar para llevar una carga. Pero también tenemos otra fórmula donde tenemos el potencial eléctrico en función a la distancia. Para ello vamos a usar la constante K, que ya conocemos ese valor, y será que tenemos que multiplicar por la carga dividido entre la distancia. Por otro lado, tenemos diferencia del potencial eléctrico, que tenemos potencial de A menos potencial de B será igual al trabajo de B menos A dividido entre la carga. Entonces tenemos esta fórmula. Recordemos que hay dos para el potencial eléctrico, una en función al trabajo que se debe realizar para trasladar una carga y otra en función a la distancia. Potencial de A menos potencial de B es diferencia de potencial eléctrico, ¿ya? Esas son las fórmulas que vamos a utilizar. Por otro lado, en la página 45 de su texto tienen ustedes equivalencias que van a usar, que vamos a utilizar. Tenemos también algunas definiciones o algunos nombres de los símbolos o de las unidades que vamos a usar en este tema. También están las fórmulas y las unidades, quiero que ustedes vuelvan a recordar. Tomemos en cuenta que si trabajamos en voltios, el trabajo debe estar en joule, la carga en coulomb, la distancia en metros y nuestra constante K en newton metros sobre coulomb. Aquí tenemos la constante cuando estamos trabajando en el sistema internacional, que es 9 por 10 a la 9, sus unidades, y en el sistema sexagesimal, que sería dina, centímetro y stat coulomb, que es una dina y todas sus unidades, ¿ya? Esto tienen que tomar en cuenta. Cuando trabajamos con la constante K, tenemos que ver si está trabajando en el sistema internacional o en el sistema sexagesimal. Bien, ahora vamos a hacer los ejemplos para que ustedes puedan ver cómo se realizan estos ejercicios. Dice, calcular el trabajo eléctrico de una carga. Vamos a escribir los datos. Calcular el trabajo eléctrico de una carga, que es igual a 6 coulomb, sabiendo que el potencial eléctrico B es igual a 5 stat volt. Calcular el trabajo eléctrico, entonces nos pide el trabajo eléctrico. Aquí tenemos coulomb y stat volt. Vemos aquí nuestro cuadro, coulomb y stat volt. No podemos trabajar porque están en diferentes unidades o diferentes sistemas. Entonces vamos a convertir este voltaje o este potencial eléctrico, lo vamos a convertir a voltios. Aquí tenemos un stat voltio es igual a 300 voltios. Entonces vamos a convertir por, sabiendo que un stat voltio es igual a 300 voltios. Stat voltio con stat voltio se va. 5 por 300 son 1500 voltios. Ahora, si ya está en el mismo sistema, coulomb y voltios, vamos a utilizar la fórmula donde tenemos trabajo y carga, porque esos son los datos que tenemos. Entonces escribimos voltaje de A es igual al trabajo sobre carga. En este caso me pide trabajo, eso quiere decir que yo tengo que despejar trabajo de esta fórmula. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar
trabajo. Y ahí tengo para reemplazar. Trabajo va a ser igual a la carga, que son 6 coulomb por 1500. Trabajo será igual 6 por 1500, 9000 joules. Y ese sería mi resultado. Nada más, es sencillo los ejercicios. Aquí tenemos un segundo ejemplo que dice una carga eléctrica. Vamos a ir anotando los datos. Una carga eléctrica de 4,2 por 10 a la menos 9 coulomb se encuentra ubicado a una distancia de 19 milímetros de un punto. ¿Cuál es el potencial eléctrico? Me pide B, potencial eléctrico. Entonces aquí tenemos distancia. La fórmula que vamos a utilizar es potencial eléctrico en función a la distancia, y para eso necesitamos la constante K. Como podemos observar, en este caso la distancia está en milímetros y nosotros tenemos que convertir esta distancia a metros, sabiendo que milímetros es un metro. Entonces 19 por dividido sería 0,019 metros. Esa sería mi distancia. Ahora voy a colocar la fórmula. Potencial eléctrico es igual a K por Q sobre la distancia. Potencial eléctrico es K. La constante K es igual a 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. Como estamos trabajando en el sistema internacional, por eso utilizo esta constante. Entonces voy a colocar mi constante a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por carga 4,2 por 10 a la menos 19 coulomb dividido entre la distancia 0,019 metros. Vamos a calcular todo eso. Calculando todo ello me sale que mi potencial será igual a 1,98 por 10 a la menos 7 voltios, voltaje. ¿Ya? Ese sería mi resultado de esta operación. Aquí tenemos una pequeña observación. Menos 19 y es menos 9. Entonces borramos ese 1 y tendremos que volver a calcular, que es menos 9. Calculando nuevamente menos 9 me sale este resultado, 1989,47 volts. Ese sería mi resultado de esta operación. Por último tenemos este ejemplo donde dice calcular datos, calcular el trabajo eléctrico. Me pide el trabajo que se realiza para trasladar una carga de A a B, sabiendo que el potencial de A es igual a 19 por 10 a la 5 voltios y el potencial de B es de 12 por 10 a las 5 voltios. ¿Ya? Entonces ahora nos pide diferencia de potencial, B menos A. B menos A, y la carga será igual a 4 por 10 a la menos 4 coulomb. Carga, potencial de A, potencial de B, y nos pide el trabajo eléctrico. Para este caso voy a utilizar la fórmula de diferencia de potencial, que es potencial de A menos potencial de B será igual al trabajo de B menos A dividido entre la carga. Como en este caso me pide trabajo, tengo que despejar el trabajo de esta fórmula. Entonces voy a poner
B menos, potencial de A menos B por carga igual al trabajo de B menos A. Y listo, voy a reemplazar los datos. Potencial de A, 19 por 10 a las 5 voltios menos 12 por 10 a las 5 voltios por carga 4 por 10 a la menos 4 coulomb. Calculando todos esos datos, me sale que tengo un total de 280. Trabajo de B menos A es igual a 280 joules. Esa sería mi respuesta. Eso es todo en cuanto a este tema. Para realizar los ejercicios solamente tenemos 4 fórmulas que vamos a usar, y solamente recuerden, es leer bien, anotar los datos. Siempre deben anotar los datos para guiarse de una mejor manera, ver qué es lo que les pide encontrar y luego buscar la fórmula para aplicar.